Tu presencia espiritual, eterno ser perfecto, original, admirable, creador del universo. Cuando se encontraba desterrado en la isla de Santa Elena, Napoleón Bonaparte, gran general y emperador de Francia, llegó a decir que todos los reinos de este mundo han sido constituidos por medio de la guerra. El de Jesucristo ha sido el único fundado por el amor. Y son tan ciertas estas palabras que después de 21 siglos, su vida y obra sigue reinando en los corazones y en las almas de más de 1.100 millones de fieles católicos que hay en el mundo, al igual que otros 1.000 millones de seguidores de otras denominaciones cristianas. El presente estudio será fundamentado con la palabra de Dios, de varias versiones de la Biblia católica, donde trataremos de analizar lo que es el origen real de Jesucristo y la instauración de su reino. Jesús nació en el año 749 de la fundación del Imperio Romano, donde reinaba Augusto César desde hacía 31 años, y para resaltar su grandeza y poderío, hizo cerrar en señal de paz universal la llamada paz romana o paz augusta, el templo del dios Jano, uno de los más importantes de la ciudad eterna. Este acontecimiento había sido presagiado por Daniel en el capítulo 6, verso del 26 al 27, escrito hacia el año 167 a.C., diciendo que Dios ha dado a un imperio la fuerza y la gloria gozando una paz universal. Luego aparecerá por fin otro reino que suscitará a Dios y durará para siempre. Otra característica singular es que el Hijo del Hombre saldría de la estirpe de David, el monarca más importante y recordado en la historia antigua del pueblo de Israel, como era el caso de los padres de Jesús, tanto José, su padre adoptivo, como lo dice Lucas 2:4, y de María en Romanos 1:3, ya que la sangre judía solo se hereda por la madre. Lo más importante de este punto es que, de acuerdo con el historiador judío Flavio Josefo, la documentación genealógica de las familias descendientes del rey David se podían consultar en archivos públicos que fueron destruidos con el templo y la ciudad de Jerusalén hacia el año 70 de nuestra era por las tropas del general Tito. Esto significa que desde los inicios del cristianismo ningún judío podía probar su descendencia real. En cambio, este hecho se puede comprobar en Cristo Jesús en los evangelios de Mateo y Lucas. Del mismo modo, en tiempos de nuestro Señor Jesucristo, había una gran expectativa con la llegada de un nuevo David. La esperanza de los hebreos en Palestina, como la llamaban los opresores romanos, se basaba en la cronología popular de aquellos días y en profecías basadas en el Antiguo Testamento, como Ezequiel 37, 24, 28, cuyo texto se remonta al año 570 a.C. Veamos inicialmente lo que fue la anunciación del ángel Gabriel a María Santísima sobre el nacimiento de este rey de origen divino. Lo vamos a hacer con la Biblia Félix Torres Amada, traducida íntegramente de la Vulgata latina, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, verso del 31 al 33. Sábete que has de concebir en tu seno y parirás un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, al cual el Señor Dios dará el trono de su padre David, y reinará en la casa de Jacob eternamente, y su reino no tendrá fin. Algo que destacar desde el marco histórico y religioso es que cuando nació el nuevo rey de Israel, los primeros en visitarlo, como fueron los pastores y los magos de Oriente, ninguno de los dos pertenecía al grupo que se conocía como el Kaal, término en hebreo que quiere decir asamblea, congregación o pueblo de Yahvé. Veamos de los primeros, de los pastores en Belén, que aparece en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, verso del 8 al 12. Estaban velando en aquellos contornos unos pastores y haciendo centinela de noche sobre su grey, cuando de improviso un ángel del Señor apareció junto a ellos y cercóles con su esplendor una luz divina, lo cual los llenó de sumo temor. Díjole entonces el ángel: no tenéis que temer,
pues vengo a daros una nueva de grandísimo gozo para todo el pueblo. Y es que hoy os ha nacido en la ciudad de David el Salvador, que es otro que el Cristo o Mesías, el Señor nuestro. Y sírvaos de señal que hallaréis al niño envuelto en pañales y reclinado en un pesebre. Hay que tener en cuenta que los pastores agrupan a los más pobres y marginados de la sociedad, tenidos como ladrones y mentirosos. Eran considerados como impuros en el judaísmo, fuertemente despreciados y no dignos de testimonio en un tribunal. Además, excluidos de los ritos, de guardar el sabbat, porque tenían que vigilar sus rebaños, de las fiestas y la vida religiosa pública. Se les daba el título de hombres de la tierra, equivalentes a decir gente ruda. Los otros visitantes fueron los magos venidos de Oriente, que aparecen en el Evangelio de Mateo. Habiendo pues nacido Jesús en Belén de Judá, reinando Herodes, he aquí que unos magos vinieron de Oriente a Jerusalén, preguntando, ¿dónde está el nacido Rey de los judíos? Porque nosotros vimos en Oriente su estrella y hemos venido con el fin de adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y con él toda Jerusalén, y convocó a todos los príncipes de los sacerdotes y a los escribas del pueblo. Les preguntó en dónde ha de nacer el Cristo o el Mesías. A lo cual ellos respondieron, en Belén de Judá, que así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ciertamente la menor entre las principales ciudades de Judá, porque de ti es donde ha de salir el caudillo que rija mi pueblo de Israel. Ahora bien, los magos en la antigüedad cumplían varias funciones. Eran astrólogos, médicos, sacerdotes y consejeros de los reyes paganos. Sin embargo, Yahvé, en su soberanía absoluta, quiso que ellos también hicieran parte del recibimiento del unigénito de Dios cuando vino a la tierra. En el Salmo 72:10 dice que los reyes magos venían de Tarsis, Saba y de Seba. La tradición cristiana los sitúa llegados de Arabia, India y Etiopía, dando a entender de que estas tres regiones pertenecían a las tres razas conocidas en el mundo antiguo. En cuanto a los tres regalos presentados al divino niño, tienen los siguientes significados. El oro simbolizaba la realeza de Jesús porque descendía del rey David. El incienso simbolizaba el sacerdocio eterno del Mesías, ya que este es el perfume que se utiliza en el altar del templo sagrado en Jerusalén, mientras que la mirra simbolizaba la profecía de la muerte redentora en Cristo, pues es la sustancia que empleaban los judíos para embalsamar los cuerpos de sus difuntos. Cuando el Hijo del Hombre cumple 30 años de edad y hace lo mismo que un monarca cuando es coronado o entronizado como rey, sube a la ciudad de Jerusalén y expulsa a los mercaderes del templo. Y lo vamos a leer de la Biblia del Peregrino de Luis Alonso Choquer, una versión de la palabra de Dios muy importante para los estudios bíblicos. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, verso del 13 al 17. Purifica el templo. Como se acercaba la Pascua judía, Jesús subió a Jerusalén. Encontró en el recinto del templo a los vendedores de bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas sentados. Se hizo un látigo de cuerdas y expulsó a todos del templo, ovejas y bueyes. Esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo, quitad esto de aquí y no convirtáis la casa de mi padre en un mercado. Los discípulos se acordaron de aquel texto, el celo por tu casa me devora. Veamos a ver una nota explicativa que aparece en esta Biblia sobre este pasaje bíblico. Signo mesiánico. La acción de Jesús no parece que sea un acto revolucionario. De hecho, los discípulos no intervienen. Sin embargo, se cumple la profecía de Malaquías 3:1 y siguiente. Jesús aparece con poderes divinos para purificar la casa de Dios. En San Juan, el sacrilegio se expresa de una manera más viva y dramática que en los sinópticos. El templo no es para Jesús ni más una casa de oración como en los sinópticos, sino la casa del Padre. Este celo ardiente por la gloria del Padre le va a devorar y le va a conducir finalmente a la muerte. Del mismo modo, vemos como la gran mayoría del pueblo de Israel no se percató de los signos mesiánicos en nuestro Señor Jesucristo, y más bien lo seguían con unos intereses materialistas o más bien mundanos, como fue cuando Jesús multiplica los panes y los peces y da de comer a más de 5,000 personas, que está en el Evangelio de San Juan, ya esta vez en el capítulo 6, verso del 14 al 15. Cuando la gente vio la señal que había hecho, dijeron,
Este es el profeta que ha de venir al mundo. Jesús, conociendo que pensaban venir para llevárselo y proclamarlo rey, se retiró de nuevo al monte él solo. Adelantémonos en el tiempo y vemos lo que pasó con Jesús cuando ya con 33 años de edad sube nuevamente a la ciudad de Jerusalén, que es conocido como el Domingo de Ramos, que también aparece en el Evangelio de Juan, esta vez en el capítulo 12, verso del 12 al 15. Entrada triunfal en Jerusalén. Al día siguiente, un gran gentío que había llegado para la fiesta, al enterarse de que Jesús se dirigía a Jerusalén, tomaron ramas de palma y salieron a su encuentro gritando: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Jesús encontró un borrico y montó en él, como está escrito: No temas, joven Sión, mira que llega tu rey cabalgando una cría de borrico. En este pasaje es importante hacer varias explicaciones desde el punto de vista de la exégesis y la hermenéutica bíblica, y es así como la entrada triunfal del ungido de Yahvé a la ciudad santa, montado en un burro, desde Betfagé, aldea en la ladera próxima al Monte de los Olivos, era la vía por la que había de venir el soberano Israel, como lo dice Zacarías 9:9. Jesús lo hace montado en un burrito, animal pacífico y no un caballo, animal propio para la guerra. Aquí se cumple el título mesiánico de Príncipe de la Paz, que aparece en Isaías 9:6, ya que se presenta humilde y manso, y no una especie de rey guerrero que liberara al pueblo judío del yugo extranjero del Imperio Romano, como era el deseo de la gran mayoría de los hebreos de aquel entonces, y que los convirtiera en reyes de este mundo, anhelo que todavía esperan hasta nuestros días los llamados judíos ortodoxos. La palabra Hosana, con que los judíos saludan al paso de Jesús, corresponde al vocablo hebreo Hosaná, que significa salva, te rogamos, que aparece en el Salmo 118, 25, 26. Además, la multitud porta palmas en sus manos, que para la cultura israelita es señal de victoria o triunfo. Ya el Viernes Santo, cuando nuestro Señor Jesucristo es llevado por el Sanedrín o el Sumo Consejo de Ancianos a la casa de este gobernador romano, el siguiente cuestionario, que aparece también en el Evangelio de Juan, esta vez en el capítulo 18, verso del 33 al 38. Entró de nuevo Pilatos en el pretorio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: ¿Lo dices por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilatos respondió: Ni que fuera yo judío, tu nación y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Contestó Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis soldados habrían peleado para que no me entregaran a los judíos. Ahora bien, mi reino no es de aquí. Le dijo Pilatos: ¿Entonces tú eres rey? Jesús contestó: Tú lo dices, yo soy rey. Para eso he nacido, para eso he venido al mundo, para atestiguar la verdad. Quien está de parte de la verdad, escucha mi voz. Le dice Pilatos: ¿Qué es la verdad? Vemos bien cómo estas últimas palabras de Pilatos, interrogando a Jesús, no se puede percatar este procónsul romano, por su misma mentalidad de un hombre gentil o pagano, que estaba ante la presencia de la verdad eterna y divina, el Logos o la palabra de Dios hecho carne. Después de esto, Jesús es llevado por los soldados al patio del pretorio y aparece una especie de coronación que está relatada esta vez en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, verso del 27 al 31. Burla de los soldados. Entonces los soldados del gobernador condujeron a Jesús al pretorio y reunieron en torno a él a toda la cohorte. Lo desnudaron, lo envolvieron en un manto escarlata, trenzaron una corona de espinos y se la pusieron en la cabeza, y una caña en su mano diestra. Después, burlándose, se arrodillaron ante él y decían: Salve, Rey de los judíos. Le escupían, le quitaban la caña y le pegaban con ella en la cabeza. Terminada la burla, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos. Después lo sacaron para crucificarlo. Ya cuando Jesús se encuentra crucificado en el monte Gólgota o Calavera, otra vez el Sanedrín o el Consejo de Ancianos recurre a Pilatos, esta vez para protestar por el letrero que había colocado encima de la cruz de nuestro Señor, que aparece en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 19, verso del 19 al 22. Pilatos había hecho escribir un letrero y clavado en la cruz. El escrito decía: Jesús el Nazareno, Rey de los judíos. Muchos judíos leyeron el letrero, porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad.
Además, el letrero estaba escrito en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes dijeron a Pilatos: no escribas rey de los judíos, sino, este ha dicho, soy rey de los judíos. Pilato contestó: lo escrito, escrito está. Para este último segmento vamos a emplear la Biblia de Jerusalén de Sclet de Brouwer, y es cuando Jesús, después de su resurrección y antes de regresar a los cielos, es cuestionado o interrogado por los apóstoles de la siguiente manera, que aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1, verso del 6 al 8. La ascensión. Los que estaban reunidos le preguntaron: Señor, ¿es en este momento cuando vas a restablecer el reino de Israel? Él contestó: a vosotros no os toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre en su autoridad, sino que recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Aquí empieza lo que es la proclamación del Regnum Christi, o el reino de Cristo en la tierra, que ya no es solamente para los judíos o el país de Israel, sino que tiene una connotación universal o católica, a la cual está llamada la iglesia que fundó Cristo Jesús. Del mismo modo, cuando en los evangelios se nos hablan de la parusía, término griego que quiere decir advenimiento o la segunda venida del Señor, lo presentan otra vez como un rey y quienes van a participar en su reinado, lo cual está explicado de una manera clara y sencilla en el Evangelio de Mateo, pero vamos a ver solamente los versos más importantes, del 31 al 40. El juicio final. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, recibí la herencia del reino preparada para vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, era forastero y me acogiste, estaba desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, y sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El rey les dirá: en verdad os digo, que cuando hicieres a uno de estos hermanos míos más pequeño, a mí me lo hiciste. Hemos tenido la oportunidad de haber hecho un recorrido histórico y bíblico sobre lo que es la majestad de nuestro Señor Jesucristo y la inauguración de su reino mesiánico que se hace aquí en la tierra y se goza eternamente en el cielo. Reciban por favor un afectuoso saludo en el nombre de Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, desde Palmira, Colombia. Muchas gracias.